Ya, está bien, gracias, buenos días. Bueno, jóvenes, hoy día vamos a repasar un tema que también han debido seguramente tocar esto en cardiología, probablemente, y en alguna otra asignatura previa. Se trata de la fiebre reumática, ¿no es cierto? Que es una enfermedad que desafortunadamente en, en nuestro medio y en Bolivia mm, se llega a diagnosticar, pero muchas veces realizamos tratamientos inadecuados, ¿no es cierto? Y que otro aspecto importante es que a consecuencia de aquello, o que muchas veces cuando padecemos, llegamos a padecer la enfermedad, no llegamos a realizar el diagnóstico por la inasistencia, la automedicación, el tratamiento individualizado, ambulatorio, empírico, ¿no es cierto?, casero en nuestros hogares, mm, y aquello conlleva a muchos factores posteriores, ¿no es cierto?, de complicaciones tardías de la enfermedad, ¿no? Ustedes saben, la fiebre reumática es siempre secundaria, ¿no es cierto?, a una infección previa por estreptococo beta hemolítico. Entonces, todo aquello lleva a que las personas en la edad adulta, en la edad productiva, más productiva de hecho en la vida de las personas, llega a padecer complicaciones, ¿no? Como cardiopatía reumática, eh, artritis reumática, ¿no es cierto? O lesiones glomerulares en la infancia, ¿no es cierto? Y con ello se deteriora la calidad de vida. Es decir, la incidencia de patologías crónicas, secundarias o secuelas de la fiebre reumática es elevado, ¿no? Y esta es una enfermedad que básicamente tiene mayor incidencia y prevalencia en las sociedades o en los países o en las regiones que menos índice con elevadas tasas de analfabetismo, donde las condiciones sociales son no las adecuadas, ¿no es cierto?, para un adecuado crecimiento y desarrollo de los individuos. Es así que vemos en este cuadro, por ejemplo, en Estados Unidos, a principios de la década del centenario de 1900, tenía una elevada tasa de incidencia, ¿no? Vemos que se producían alrededor de 100 a 200 casos por cada 100.000 habitantes, una tasa elevadísima. Pero, posteriormente, ya en la década del 40, se ve que hay una reducción importante del número de casos de fiebre reumática, es así que llega a 50 casos por cada 100.000 habitantes. Ya en la década del 80 es hasta cuando se puede tener información, ¿no es cierto? Se produce 0.5 casos, ¿no es cierto?, por cada 100.000 habitantes, prácticamente casi ni uno por cada 100.000 habitantes, ¿no? En la actualidad ya se considera una enfermedad erradicada en Estados Unidos, pero a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con países en vías de desarrollo, ¿no es cierto?, como por ejemplo en nuestro continente, en el Brasil. Anualmente, de acuerdo a información del Instituto brasileño de Geografía y Estadística y la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, se estima que en el Brasil, ¿no es cierto?, en sus poblaciones más pobres, económicamente hablando, ¿no es cierto?, y educativamente hablando, tienen una incidencia de 100 millones, aproximadamente de 10 millones de faringitis diagnosticadas anualmente, ¿no? De estos aproximadamente estiman, ¿no es cierto?, que 30.000 nuevos casos de fiebre reumática por año se presentan. Y de estos aproximadamente el 50%, es decir, 50.000 casos, ¿no es cierto?, de cardiopatía reumática llegan a padecer de todo esta incidencia de estreptococia, ¿no? En Bolivia, los únicos datos que tenemos, ¿no es cierto?, hasta la década del 80, a finales de la década del 80, un estudio realizado por el doctor Jauregui en la ciudad de La Paz, ¿no es cierto?, parte del Instituto Nacional del Instituto Nacional del Tórax, ¿no es cierto?,
donde se tiene una incidencia estimada, ¿no?, de casi prácticamente 5 personas afectadas por fiebre reumática, ¿no es cierto?, por cada 1000 habitantes, es decir, una tasa elevadísima. Actualmente es tanto así que ni el Estado, ¿no es cierto?, hablo del Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, se desarrolla mayor investigación, excepto algunas monografías de alguna universidad, como es el caso de la Universidad de San Andrés de la Paz, ¿no? Estos datos son oficiales. Esto nos muestra claramente que mientras más altas tasas de analfabetismo, de insalubridad tengamos, la incidencia de esta enfermedad es elevada, ¿no? Es elevadísima para ver y fundamentar un poco de por qué repasamos nuevamente ese tema, ¿no? Y debemos hacer hincapié básicamente en el tratamiento oportuno, ¿no es cierto?, diagnóstico precoz y oportuno de lo que son las infecciones respiratorias altas de etiología bacteriana, ¿no? Entonces, la fiebre reumática siempre es una consecuencia, una complicación de una estreptococia previa, ¿no? De una estreptococia previa, ¿no es cierto?, que afecte a la vía respiratoria alta, ¿no? ¿Y qué afecciones pueden ser esas? Pueden ser una sinusitis, otitis, mastoiditis, amigdalitis o faringitis, o ambas, ¿no?, amigdalofaringitis, pero que sean de etiología estreptocócica, ¿no?, estreptocócica. Y en consecuencia tendremos que llegar a la definición de lo que es la fiebre reumática. No es nada más que la complicación tardía, no supurativa, ¿no es cierto?, de una infección producida por el estreptococo beta hemolítico, ¿no es cierto? ¿Y dónde se localiza esta complicación, esta infección previa? Siempre, ¿no es cierto?, siempre en la vía respiratoria alta, ¿no?, las patologías que probablemente, ¿no? Decimos que es complicación porque no es, la fiebre reumática no se produce por la afección directa del estreptococo beta hemolítico ni de sus producciones tóxicas, sino se produce como una complicación, ¿no es cierto?, una complicación tardía de esta infección. ¿Qué quiere decir? Que entre el brote de la estreptococia, que afecta a un segmento anatómico de la vía respiratoria alta, ¿no es cierto?, hasta que se produzcan manifestaciones de la fiebre reumática, aproximadamente transcurren entre 7 a 15 días. Por eso decimos que es una complicación tardía, ¿no? No supurativa porque suponemos que todo proceso infeccioso bacteriano, siempre, cuando es complicada, ¿no es cierto?, siempre produce supuración, ¿no? Entonces, no existe aquí en este proceso un proceso supurativo. Más bien se dice actualmente que más bien responde, ¿no es cierto?, a la excesiva virulencia del estreptococo, que va a producir una respuesta antígeno-anticuerpo más, es decir, es una reacción de antígeno-anticuerpo. Es por eso que se dice actualmente que los pacientes que llegan a las personas que llegan a padecer fiebre reumática son poseedores de un patrón inmunológico especial. En la actualidad, ¿no es cierto?, no se tiene definido, ¿no es cierto?, el mecanismo patogénico por el cual se llega a producir, ¿no es cierto?, las lesiones, ¿no es cierto?, las complicaciones en la fiebre reumática. Y se estima que se produce por una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto?, y pasa por 3 etapas sucesivas. Un primer periodo que es el inflamatorio, ¿no es cierto?, infiltrativo. Un segundo proceso que es el proliferativo, ¿no es cierto?, y finalmente un proceso final de cicatrización, donde es en el periodo en que deja generalmente secuelas la enfermedad, y los segmentos anatómicos más afectados obviamente es el sistema cardiovascular, ¿no es cierto? Ahora, esta enfermedad, así considerada, es multisistémica, ¿no es cierto? En la complicación quiere decir que afecta a más de un órgano, a más de un sistema. Y los sistemas más comprometidos, órganos más comprometidos, son el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central, ¿no es cierto?, el sistema osteoarticular, ¿no es cierto?, y en etapa inicial el sistema respiratorio, específicamente la vía respiratoria alta, ¿no es cierto?, y ocasionalmente
el sistema nefrourinario, ¿no? Entonces, por eso decimos que es una enfermedad multisistémica, ¿no es cierto? Porque afecta a más de un sistema, ¿no es cierto? Y por eso que también a esta enfermedad se aplica muy eficazmente este viejo aforismo de la medicina que dice, el estreptococo beta hemolítico, ¿no es cierto?, lame las articulaciones y muerde el corazón. Eso nos quiere decir que, si bien afecta al sistema osteoarticular y fundamentalmente osteoarticular, a las grandes articulaciones, ¿no es cierto?, donde pues, gran limitación funcional, pero la lesión más severa que produce el estreptococo beta hemolítico, ¿no es cierto?, en la fiebre reumática o por fiebre reumática es el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular, donde va a producir que puede afectar tanto al endocardio, al miocardio y al pericardio, es decir, producir, generar, ocasionar una pancarditis, ¿no es cierto? Pero de estos segmentos, el más afectado generalmente es el endocardio, ¿no?, donde va a producir lesiones cicatrizales y lesiones valvulares, fundamentalmente, lo que va a determinar la presencia de manifestaciones de insuficiencia cardíaca, ¿no? Lo que hace que reduzca de manera muy manifiesta la calidad de vida de la persona que va a llegar a padecer la patología, ¿no? Ahora, para el diagnóstico de la fiebre reumática, más específicamente para sospechar de la presencia de la fiebre reumática, se aplican desde 1942 los criterios de Jones, que esos criterios de Jones han sido modificados y actualizados en 1965, ¿no es cierto? Y se componen, ¿no es cierto?, de dos tipos de criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores están compuestos por esta mnemotecnia de Casem, que quiere decir carditis, artritis, coria, coria menor, ¿no es cierto?, nódulos subcutáneos, ¿no es cierto?, y eritema marginado. Entonces tenemos que la BSG acelerada, la fiebre, ¿no es cierto?, entre las manifestaciones o criterios menores de Jones. Ahora, estos criterios mayores de Jones no son de utilidad para el diagnóstico definitivo de fiebre reumática, solo sirven para sospechar la presencia o posible portador de fiebre reumática, ¿no? Ahora, decimos que tiene un paciente criterios de Jones positivos para fiebre reumática cuando presenta o manifiesta o evidenciamos, ¿no es cierto?, la presencia de dos criterios mayores o la presencia de un criterio mayor con dos criterios menores, ¿no es cierto? En estos casos que tenemos que poner de manifiesto la presencia, ¿no es cierto?, la infección del estreptococo de manera previa, ¿no es cierto?, que esto generalmente lo hacemos a través de la asociación de un asto, ¿no es cierto?, la dosificación de antiestreptolicinas, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿no es cierto?, o determinar la presencia, ¿no es cierto?, de qué, de una manifestación de un criterio mayor, que es el coria menor, o coria de Sydenham, ¿no es cierto?, o mal de San Vito, ¿no es cierto?, que es la sola presencia de esta manifestación clínica, o sea, del coria menor, coria de Sydenham, o mal de San Vito, ¿no es cierto?, o que se da por la afección del sistema nervioso central, ¿no es cierto?, ya es específica, tiene un alto índice, ¿no es cierto?, de probabilidad y de certeza de que sí el paciente o la persona es portadora de Sydenham e inclusive no se exime, ¿no es cierto?, de la necesidad, ¿no es cierto?, de realizar exámenes complementarios, ¿no es cierto?, para determinar la presencia de la estreptococia o la fiebre reumática. Es decir, la sola presencia clínica, manifestación clínica de coria, de Sydenham o mal de San Vito, ¿no es cierto?, ya nos permite aseverar de que sí estamos frente a un caso de fiebre reumática, y a lo que tenemos que proceder es a realizar e iniciar el tratamiento correspondiente de fiebre reumática. Es la única situación, ¿cierto? Ahora,
Entonces, describamos las características de las manifestaciones o de los criterios mayores de Jones. Carditis, artritis, corea, eritema marginado y nódulos ocultales. Carditis, como les indiqué, es la complicación más severa de la fiebre reumática. Es decir, la fiebre reumática puede clasificarse por esta manifestación en fiebre reumática con cardiopatía reumática o sin cardiopatía reumática. Los pacientes que evolucionan sin cardiopatía reumática pues tienen una evolución más favorable y un pronóstico más benigno, ¿no es cierto? Obviamente que redunden en la calidad de vida. Pero los pacientes que tienen manifestaciones con fiebre reumática, pero con signos de carditis, ¿no es cierto? Tienen un pronóstico más sombrío y de hecho les decimos que es la complicación más grave, más severa, ¿no es cierto?, de la fiebre reumática. De hecho, es una de las complicaciones de que por sí solo puede producir la muerte, ¿no es cierto?, el fallecimiento, el óbito del paciente que presenta fiebre reumática con cardiopatía reumática, ¿no? En la etapa aguda, también en la etapa crónica de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Ahora, esta carditis entonces se manifestará para resumir, ¿no es cierto?, podemos decir que el segmento más afectado de la anatomía cardíaca es el endocardio, ¿no?, donde va a producir que alteraciones de endocarditis, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, bacteriana aguda, 1, 2. El segmento anatómico más afectado es el segmento valvular, donde va a producir alteración en las válvulas. La válvula más afectada del endocardio es la válvula mitral, donde va a producir estenosis mitral más frecuentemente, ¿no es cierto?, y secundariamente la lesión más común es la insuficiencia de la válvula mitral. En consecuencia, ¿qué va a presentar el paciente? El paciente va a presentar manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Y para resumir, ustedes, por sus conocimientos adquiridos en la asignatura de cardiología, deben recordar cuáles son las manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Y para eso tomamos los criterios de Framingham, ¿no?, de insuficiencia cardíaca, que también clasifica en criterios mayores y criterios menores, ¿no? Entre los criterios de Framingham podemos citar, entre los criterios mayores, la disnea, ¿no es cierto?, los estertores, el ritmo de galope, ¿no es cierto?, la cardiomegalia, ¿no es cierto? Entre los criterios menores podemos citar que el edema, ¿no es cierto?, el incremento del peso, ¿no es cierto?, la cardiomegalia. Entonces, estos pacientes, ¿cómo? Y además de aquello, va a presentar, obviamente, lesiones valvulares. El famoso soplo de Carey-Cone, ¿no es cierto?, o en Pierre de gaviota, ¿no es cierto?, que se produce por insuficiencia de la válvula mitral. Artritis. Aquí la artritis, es decir, las artralgias, ¿no es cierto?, por fiebre reumática, ¿no es cierto?, se caracteriza porque fundamentalmente afectan a las articulaciones mayores, a las grandes articulaciones. Y entre las articulaciones más afectadas generalmente está la articulación de la rodilla, ¿no es cierto?, la articulación del tobillo, y luego la articulación coxofemoral, la articulación escapulohumeral y la articulación de las muñecas y del codo. Estas manifestaciones, es decir, de artritis, afectan más a las articulaciones mayores, como hemos dicho, y esto es fundamental. Además, que se caracteriza porque ese dolor, ¿no es cierto?, es migratorio, es decir, no todas las articulaciones afectadas llegan a tener esta sintomatología de dolor y limitación funcional simultáneamente, sino son migratorios, es decir, un día duele, tiene manifestaciones clínicas, ¿no es cierto?, la articulación del codo, al otro día la articulación de la rodilla, ¿no es cierto?, al otro día la articulación coxofemoral derecha o izquierda o contralateral, ¿no es cierto?, es decir, es migratorio. Un día una articulación, al día siguiente otra articulación, al otro día otra articulación, es migratoria y afecta a las grandes articulaciones. Más rara vez suele producir la tetrada del Celso, rara vez, ¿no?, es decir, tumor, rubor, calor y limitación funcional. Lo que sí presenta es el dolor migratorio, la limitación funcional importante y migratorio y afecta a las grandes articulaciones. Y esta manifestación clínica tenemos que diferenciarla
de otro tipo de dolor articular, de otras alteraciones osteoarticulares como es eh, la artritis reumatoidea, ¿no? A diferencia, ¿no es cierto?, de las manifestaciones clínicas de la fiebre reumática que afecta a las articulaciones, ¿no es cierto? En la artritis reumatoidea, que es de etiología, ¿no es cierto?, de etiología inmunológica, es decir, no definida, no tiene etiología definida, ¿no es cierto? El dolor en la artritis reumatoidea además se diferencia porque afecta a las articulaciones pequeñas, ¿no es cierto? Las articulaciones pequeñas más afectadas generalmente son las articulaciones de la mano, las metacarpofalanges y las interfalanges, ¿no es cierto? Este dolor, además de afectar a las articulaciones pequeñas, se caracteriza porque es bilateral, ¿no es cierto?, en ambas extremidades superiores en regiones distales, es matutina, ¿no es cierto?, viene con empastamiento, limitación funcional, que generalmente mejora hasta con el transcurso del pasar de las horas, ¿no? Es decir, si inician por la mañana, generalmente, y hasta mediodía mejoran la capacidad funcional de las articulaciones, ¿no es cierto? Y además que estas dejan como secuelas alteraciones anatómicas, ¿no? O sea, deformidades en las articulaciones interfalangias y metacarpofalangias, como es, por ejemplo, el signo del cuello de cisne, ¿no es cierto? La hipotrofia y distrofia de los músculos lumbricoides, ¿no es cierto? El aumento del volumen de las articulaciones metacarpofalángeas, ¿no? Entonces, estas son diferencias clínicas a diferencia de la artritis producida por fiebre reumática, que es secundaria a una estrepitosis, ¿no es cierto? Hay que ser claros en esa diferenciación. El eritema marginado son lesiones cutáneas que generalmente son poco frecuentes, ¿no es cierto? Son pruriginosas de color rojo intenso o rosa pálido o rosado, ¿no es cierto? De bordes definidos, que miden entre 1 a 2 centímetros de diámetro, ¿no es cierto? Generalmente está localizado en el tórax o en la región distal, ¿no es cierto? De las extremidades inferiores, ¿no es cierto? Más frecuentemente. Esto, desafortunadamente, ya no se ven con bastante frecuencia. Y otra característica es que a la vitopresión no desaparecen. Los nódulos subcutáneos son nódulos consistentes, ¿no es cierto?, de aproximadamente 1 a 2 centímetros de diámetro, ¿no es cierto? Son indoloros, ¿no es cierto? Permanecen así las lesiones por 1 a 2 semanas y después se desvanecen espontáneamente, ¿no es cierto?, donde la piel del nódulo subcutáneo se desliza fácilmente sobre la zona subyacente, ¿no es cierto? También decirles que esto actualmente, a consecuencia de las malas terapéuticas, la automedicación fundamentalmente en esto, es poco frecuente observar. Y luego tenemos el coria, ¿no? ¿En qué consiste? Se presenta secundaria a una, saben, todas estas manifestaciones son secundarias a una frecuencia breve de la vía respiratoria alta, ¿cierto? Ahora, se caracteriza porque se presenta por afección de los ganglios basales del cerebro, ¿no es cierto? Donde y se manifiesta por movimientos involuntarios, ¿no es cierto?, en las extremidades, fundamentalmente las más afectadas son las extremidades superiores, ¿no es cierto? Estos movimientos involuntarios, ¿no es cierto?, llegan a producir inclusive micrografia y se caracteriza porque eso se presenta durante el estado de vigilia, es decir, cuando el paciente está en alerta, despierto, pero que cesan, desaparecen, ceden con el sueño, es decir, cuando el paciente está en un coma fisiológico, es decir, durante el sueño, ¿no es cierto?, estas desaparecen. Además, se caracteriza por otro hecho clínico importante, que tiene la habilidad emocional del paciente. Estos pacientes con coria se caracterizan por que también presentan la habilidad emocional. ¿Qué quiere decir? Presentan llanto inmotivado, son pusilánimes, ¿no es cierto?, muy sensibles, digamos, entre comillas, ¿no es cierto? Pero por saber que son muy pusilánimes, ¿no es cierto? Además, se caracteriza de un otro elemento importante que es, entre comillas, debilidad muscular, es decir, tiene hipotonía muscular, disminución de la fuerza muscular, ¿no es cierto? Estos tres elementos clínicos son característicos del coria de Chilenare.
o corea menor o mal de San Luis, ¿no? Entre los criterios menores tenemos que la fiebre que debe, como requisito sine qua non para tener valor como criterio menor de Jones, tiene que tener mínimamente una temperatura de 38.5 grados, generalmente es vespertina, ¿no es cierto? La artralgia que les he referido, ¿no es cierto? Y que el paciente tenga antecedentes o no de fiebre reumática con o sin cardiopatía reumática, ¿no es cierto? Entre otros criterios menores considerados por Jung son las alteraciones electrocardiográficas. Las alteraciones electrocardiográficas. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes saben, dentro, por conocimientos de fisiología, fundamentalmente, y cardiología secundariamente, ¿no es cierto? La actividad eléctrica del corazón tiene ondas, está compuesta por ondas, ¿no es cierto? Complejos, intervalos, segmentos, ¿no? Entonces, la primera onda eléctrica positiva del electrocardiograma es la onda P, que significa la despolarización de las aurículas. Y a continuación de ese, un segmento, que es el segmento PR, pero la unión del segmento con la onda P nos da el intervalo PR, ¿no es cierto? Esto normalmente tiene una duración que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q, ¿no es cierto? Normalmente tiene una duración desde 0,12 a 0,20 milisegundos. Este tiempo, ¿no es cierto?, está prolongado. Estará mayor a 0,20 milisegundos, es decir, prolongación del PR, ¿no? Que es un signo de electrocardiográfico válido para ser considerado como criterio de Jones positivo para fiebre reumática. Luego tenemos el QT, que va desde el inicio de la onda, de la onda Q, que es parte de la primera onda negativa del complejo QRS, ¿no es cierto?, hasta el final de la onda T, ¿no es cierto? Esto normalmente mide 0,32 milisegundos a 0,40 milisegundos, ¿no es cierto? Este intervalo va a estar prolongado, es decir, va a estar mayor a 0,40 milisegundos, ¿no es cierto? En el caso para que sea válido como criterio de Jones positivo como criterio mayor. Luego tenemos la aceleración de la BSG, que está generalmente mayor a 60 milímetros por hora, ¿no es cierto? Ustedes saben, la clasificación de la BSG es ligera, moderada, intensamente y extraordinariamente acelerada. Entonces, en esta estará intensamente acelerada o extraordinariamente acelerada, ¿no? Pero una buena forma de tomar, una forma más específica, esta elevación de la BSG sería tomar lo que es el índice de Katz, ¿no? De esto ya no estamos repetidos, ustedes ya han debido de pasar al cansancio en lo que es patología clínica, ¿no? Y otros criterios menores, elevación del ASTO, de anticerpolicina, que el valor referencial normal para casos de pediatría, ¿no es cierto?, es hasta 200 unidades TOL por litro, ¿no? Para adultos, el rango referencial fisiológico es de 500 unidades internacionales, hasta 500 unidades internacionales TOL. Es decir, el ASTO estará elevado en los adultos cuando llega a tener un valor mayor a 500, 600, 700, o 550, 800, ¿no? Y la proteína C reactiva. No, el ASTO no es diagnóstico, señores, no es diagnóstico de fiebre reumática, sino nos permite confirmar la infección estreptocócica previa a la fiebre reumática, ¿no es cierto? Por eso se considera como criterio menor. Y la proteína C reactiva, ¿no? La proteína C reactiva cualitativa, mejor siempre, o sea, tenemos dentro del laboratorio que la proteína C reactiva de dosificación cualitativa, es decir, solamente nos refiere, es positivo o negativo, será en este caso positivo, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos que siempre solicitar tiene mayor especificidad, ¿no es cierto? Aunque la sensibilidad es alta, la especificidad es baja, ¿no es cierto?, de la proteína C reactiva para cualquier patología. Debemos usar la PCR cuantitativo y tendrá que tener una concentración, ¿no es cierto?,
mayor a 30 miligramos por litro, ¿no es cierto? Por litro, ¿no es cierto? Y si medimos en moles, ¿no es cierto? Tendrá que tener una concentración mayor a 250 a 285 milimoles por litro. ¿Ya? Diagnóstico. Entonces, el diagnóstico básicamente tiene que ser epidemiológico, ¿no es cierto? O sea, la procedencia por el aspecto socioeconómico, la implicancia socioeconómica que tiene la patología, ¿no es cierto? Determinar la presencia o no de una estreptococia previa, ¿no es cierto? Y ya dentro de las pruebas diagnósticas que tenemos que soltar, el 3 de la estreptocina. El 3 de la estreptocina que está compuesta por la determinación de anticuerpos contra la estreptolcina somática, estreptoquinasa, la hialuronidasa, la desoxirribonucleasa, la nicotinamida, adenina y la dinucleotidasa, ¿no es cierto? Su rango referencial normal es de 100 unidades internacionales. Una concentración mayor de este test de la estreptocina a 100 quiere decir que el paciente es portador de fiebre reumática, ¿no? En el hemograma, me voy a decir, ¿qué modificaciones encontramos? En la serie roja vamos a encontrar algunas modificaciones, muy probablemente que se traten de ¿qué? De anemia. ¿Y qué tipo de anemia? Hipocrómica y microcítica, ya es importante. Y obviamente la BCG intensa o extraordinariamente acelerada. En la serie blanca, ¿qué vamos a encontrar? Leucocitosis en el periodo agudo, ¿no es cierto? Con desviación del cierre, ¿no? Muy probablemente, ¿no? El astro ya habíamos referido. Y algunas reacciones serológicas, ¿no es cierto?, para fase aguda, ¿no es cierto? Entre estas solicitamos que la presencia de la dosificación de mucoproteínas. Las mucoproteínas más solicitadas generalmente, que, ¿no es cierto?, tenemos a la tirosina, cuyo rango diferencial normal es hasta 2.56 miligramos de litro. Una concentración superior a esta será positivo para fiebre reumática. O el polisacárido de mucoproteína, cuyo rango referencial normal es hasta 9 miligramos por ciento. Y una concentración mayor a esta querrá decir positivo para fiebre reumática, ¿no es cierto? Ahora, estas dos mucoproteínas pueden ser solicitadas hasta 10, 15 días después de iniciado las manifestaciones, ¿no es cierto?, de la fiebre reumática, ¿no es cierto? Esto es importante decirles. ¿Por qué? Porque estas concentraciones de estas mucoproteínas no se ven modificadas por la acción terapéutica de los antiinflamatorios, fundamentalmente los antiinflamatorios esteroideos, que muy generalmente se prescriben para el tratamiento. Es decir, pacientes con sintomatología osteoarticular o de carditis y se ha prescrito AINES o antiinflamatorios esteroideos, ¿no es cierto? Igual se puede solicitar estas mucoproteínas porque no se ven afectadas en su concentración por la acción de los corticoides ni de los AINES. Ya, es importante esto, ¿no? Unos exámenes de menor sensibilidad, pero de alta especificidad son la dosificación de la alfa-1 globulina, ¿no? Y la alfa-2 globulina, ¿no? Que tienen que tener una concentración igual o inferior a 0.80 gramos por ciento para ser considerados dentro de parámetros normales. Una concentración superior a esta nos indica paciente portador de fiebre reumática, ¿no es cierto? Fiebre reumática. Ahora, dentro de todos los métodos diagnósticos ya con eso determinamos si el paciente tiene o no fiebre, es portador o no de fiebre reumática. Si el paciente es portador de fiebre o no de fiebre reumática, lo que tenemos que determinar es que si el paciente también es portador o no de cardiopatía reumática. Y para eso, ¿qué exámenes complementarios realizamos? Primero, ya en la parte clínica hemos visto los criterios de Framingham, ¿no? Si tiene criterios de Framingham para cardiopatía reumática, ¿no es cierto? Ahora, desde ese punto de vista laboral, ¿qué tenemos que solicitar? Electrocardiograma, radiografía de tórax. En el paciente con fiebre reumática, con cardiopatía reumática, ¿qué vamos a ver en la radiografía de tórax? Vamos a ver que existe cardiomegalia, es decir, un índice cardiotorácico incrementado arriba de 0.55, ¿no es cierto? Además, en el electrocardiograma vamos a poder encontrar, ¿no es cierto?, manifestaciones de PR y QT prolongados, ¿no es cierto? Además de eso, ¿qué otro examen podemos realizar para determinar si es o no portador de cardiopatía reumática? Es solicitar estudio
ecocardiografía, ¿no es cierto? Ecocardiografía para determinar si existen o no alteraciones típicas, ¿no es cierto? Como la estenosis o insuficiencia de la válvula mitral, ¿no es cierto? Fundamentalmente, ¿no? Para determinar fehacientemente si es o no portador de cardiopatía reumática. Y este es un elemento importante, ¿no? Porque los pacientes portadores con cardiopatía reumática deben recibir profilaxis, quimioprofilaxis de por vida, forever, para siempre, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Independientemente del tratamiento médico o quirúrgico que requiera, ¿no es cierto? Y esto por eso es importante, lo que permitirá mejorar su calidad de vida, ¿no es cierto? Y prolongar la esperanza de vida del paciente. Y esto es fundamental si se trata de pacientes portadores de cardiopatía reumática de sexo femenino, ¿no? Por el hecho mismo de que deben dejar descendencia como un acto fisiológico de la humanidad, ¿no? Para hacer quimioprofilaxis durante, ¿no es cierto?, la gestación, ¿no? Específicamente durante el último trimestre de embarazo, ¿no es cierto?, en los últimos días antes de dar de que se produzca el acto del parto, ¿no? Una vez que hemos diagnosticado fiebre reumática, con o sin cardiopatía reumática, ¿no es cierto?, tenemos que realizar el tratamiento Y el tratamiento está basado en tres pilares fundamentales, en tres elementos fundamentales. Las medidas de orden general, ¿no es cierto?, las medidas antiinflamatorias, ¿no es cierto?, y erradicación del proceso infeccioso de este propósito, ¿no? Fundamental. Y entonces no se puede parcelar el tratamiento, realizar solamente dos, ¿no?, de estos tres elementos, realizar, afectar en el tratamiento médico solamente dos aspectos, ¿no? Eso es un tratamiento inconcluso, donde el efecto posterior va a ser deleterio, ¿no? Entre las medidas, y en ese tratamiento siempre recordarles, jóvenes, que el tratamiento debe ser para pacientes con cardiopatía reumática o sin cardiopatía reumática. Y esto es elemental. Entre las medidas de orden general, el paciente entre las medidas de orden general para el paciente con fiebre reumática, ¿qué debemos realizar? Si el paciente presenta evoluciona con cardiopatía reumática, obviamente la alimentación, ¿no es cierto? La alimentación es importante que sea hiposódica, ¿no es cierto?, un poco contenido sódico por la capacidad de retención de líquidos que tiene, para no descompensar la insuficiencia cardíaca del paciente, ¿no es cierto? Dos, el reposo, ¿no es cierto? Los pacientes con cardiopatía reumática, el reposo es importante, ¿no? Con cardiopatía reumática leve, el reposo será por aproximadamente 1 o 2 semanas. Con cardiopatía reumática severa, el reposo tendrá que ser más prolongado, hasta por 6 meses, ¿no es cierto? Y en los pacientes también con fiebre reumática sin cardiopatía reumática, habrá que limitar un poco la actividad física del paciente para no comprometer la evolución, ¿no es cierto?, de las manifestaciones ortoarticulares, ¿no es cierto? Obviamente, realizar colutorios, ¿no es cierto?, para disminuir el inóculo bacteriano, ¿no? Con todas las riquezas, ¿no? Y en las personas con fiebre reumática y cardiopatía reumática, los cuidados generales forever, ¿no? O sea, de tipo sol, que limitación de la actividad física intensa, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Limitación de la actividad laboral intensa, ¿no es cierto? El perfil epidemiológico del paciente modifica fundamentalmente de acuerdo si es uno portador de cardiopatía reumática. Por ejemplo, el paciente que de sexo femenino que sea portador de cardiopatía reumática, no estará recomendada que llegue al embarazo, no estará recomendado, pero también debe evitar, entonces, en consecuencia, el embarazo. En consecuencia, deberá acceder a un sistema de planificación familiar. ¿Qué sistema de planificación familiar tendrá que ser más recomendado? Por ejemplo, estará no contraindicado, sino limitado, ¿no es cierto?, la utilización de métodos de planificación de basera, por ejemplo, de cobre, ¿no? O dispositivos intrauterinos. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, tendrán, ¿por qué? Porque eso es un medio de continuidad para procesos infecciosos estreptocócicos. Entonces, tendrá que acceder a otros métodos de planificación familiar no invasivos, ¿no?
terapia inflamatoria. Primer esquema de tratamiento antiinflamatorio para manifestaciones articulares y en carditis leve, ¿no? Siempre está constituido por el primer medicamento de la línea, que es el ácido acetilsalicílico, que se prescribe a una dosis de 75 miligramos a 100 miligramos por kilogramo peso cada 6 horas. Cada 6 horas por la vida media del fármaco. Obviamente, con las consideraciones adecuadas de los efectos colaterales del ácido acetilsalicílico. Es decir, las molestias gástricas generalmente. De preferencia, siempre hay que administrar esto junto con los alimentos, ¿no es cierto? Obviamente. Y tener en cuenta siempre los efectos colaterales, ¿no es cierto? De aquello. Pero ya en los pacientes que son portadores de carditis, ¿no es cierto? Leve, moderado, severo, es recomendado de primera línea la prescripción de antiinflamatorios esteroideos. Entonces, la prescripción a una dosis de 1 miligramo a 2 miligramos por kilogramo de peso, ¿no es cierto? Esto tendría que tener una duración de tratamiento con prednisona aproximadamente unas 2 semanas para ir después retirando, desescalando la dosis, ¿no es cierto?, por los efectos colaterales de la prednisona, ¿no es cierto? Ahora, y finalmente el tratamiento para la erradicación, ¿no es cierto? La prednisona no por 2 semanas, sino por 6 a 8 semanas, y luego ir desescalando progresivamente, ¿no es cierto?, para evitar el efecto colateral, ¿no es cierto?, de privación brusca de la función de la glándula suprarrenal, ¿no es cierto?, tiene que ser retirado progresivamente, ¿no es cierto?, en forma lenta, ¿no es cierto? Y para el tratamiento del corea, tenemos que realizar tratamiento con haloperidol a una dosis de 0.5 miligramos por kilogramo de peso, administrados 2 veces al día. O la tioproperacina, ¿no es cierto?, que son a 0.5 a 0.1 miligramos por kilogramo de peso, administrados 2 veces al día. Estos son antipsicóticos con muy buenos resultados. Estos tratamientos están indicados, pero a esto falta algo importante. Lo más importante, jóvenes, es el tratamiento antimicrobiano. Y el medicamento de primera línea para el tratamiento de las estreptococcus, ¿no es cierto?, ¿qué es? La penicilinoterapia, ¿no es cierto? Y la penicilinoterapia, ustedes saben, viene la penicilina sódica descubierta por Fleming, toda la historia aquella, viene en presentación por vía oral, como es la penicilina potásica, ¿no es cierto?, que viene en presentación, creo que ahora ya existe poco en la farmacopea, viene en suspensión de 250 y 500 miligramos por 5 ml, pero lo que tenemos luego la penicilina de acción rápida, la penicilina sódica, para administración exclusiva parenteral, intravenosa, la penicilina procáinica, administración parenteral también intramuscular, ¿no es cierto?, y la penicilina benzatínica, ¿no? Siempre es mejor prescribir esto de acuerdo al kilogramo peso al tratamiento, ¿no?, de una estreptococcus. La penicilina procáinica se da una dosis de ¿cuánto? De 50 unidades internacionales por kilogramo peso administrado por vía parenteral intramuscular, no es de administración intravenosa, intramuscular cada 12 horas, ¿no es cierto? La penicilina benzatínica es una penicilina de depósito, ¿no es cierto?, cuya dosis por kilogramo de peso es también 50 miligramos, 50 unidades internacionales por kilogramo de peso, administrar una dosis STAT, ¿no es cierto? Y la penicilina sódica, que una dosis, la dosis está entre 100.000 a 200.000 unidades internacionales por kilogramo de peso, administrados pueden ser cada 4 a 6 horas, ¿no es cierto?, de uso exclusivo endovenoso, ¿no? Para pacientes que sean hipersensibilidad a la penicilinoterapia, ¿no es cierto? Obviamente que la penicilina se debe prescribir si es hospitalaria o ambulatoria, independientemente, ¿no es cierto?, de que sea hospitalaria o ambulatoria de su administración, previa prueba de sensibilidad a la penicilina, ¿no? Y puede ser subcutánea o ocular, ¿no es cierto? La eritromicina, ¿no es cierto?, es un medicamento, o sea, que corresponde al grupo de los macrólidos y es de primera acción para los pacientes que tengan antecedentes de hipersensibilidad a la penicilina, ¿no? La dosis es de 30 a 50 miligramos por kilogramo peso, administrados cada 6 horas, ¿no es cierto?, eso por la vida media,
O otra alternativa, la ampicilina, pero cuya dosis es de 50 a 100 miligramos por kilogramo peso. O la amoxicilina también, que tiene una dosificación por kilogramo peso de 50 a 100 miligramos por kilogramo de peso. Está administrada cada 8 horas aproximadamente, ¿no? En el caso de que presentara el, el estreptococo de resistencia a la región en que usted trabaje, desarrolla funciones laborales como médicos, en el caso de que exista una elevada tasa de incidencia de resistencia a la amoxicilina, no se olviden, ¿no es cierto? Existen las formas combinadas, ¿no? Amoxicilina más ácido coagulante es una muy buena opción, ¿no? A la misma dosis que se había indicado. Un gran medicamento, ¿no? Luego de eso, de haber erradicado el foco séptico infeccioso de la fiebre reumática, eliminar al estreptococo, ¿qué tenemos que realizar? El tratamiento quimioprofiláctico, ¿no es cierto? A posteriori. Que se debe realizar a todos los pacientes portadores de fiebre reumática, pero siempre clasificándolos con si son o no portadores de cardiopatía reumática, ¿no? Y la profilaxis primaria, ¿no es cierto?, se da después de la erradicación del foco infeccioso, ¿no es cierto?, para eliminar el foco infeccioso, estos precursores de la vía respiratoria, ¿no es cierto? Y la profilaxis secundaria es aquella, ¿no es cierto?, aquellos pacientes portadores de fiebre reumática, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, cuyo objetivo es fundamentalmente evitar, ¿no es cierto?, evitar recurrencias de la fiebre reumática, ¿no es cierto?, de la fiebre reumática. Entonces, aquí clasificamos a los pacientes en portadores de cardiopatía reumática y no portadores de cardiopatía reumática. Los pacientes portadores de fiebre reumática sin cardiopatía reumática, la quimioprofilaxis secundaria tiene una duración, debe extenderse por lo menos mínimamente de 5 años, a partir del último ataque de fiebre reumática o a partir del último episodio de recurrencia de fiebre reumática. Y en los pacientes que sean portadores de fiebre reumática con cardiopatía reumática, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, y que, ¿no es cierto?, fueron sometidos a tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto?, o cardíaco, o sea, ya sea por estenosis o por insuficiencia mitral, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, la profilaxis con penicilina benzatínica debe ser, ¿no es cierto?, de por vida, ¿no es cierto?, de por vida, ¿no?, para evitar recurrencias, ¿no es cierto? Ahora, el reemplazo valvular que se realiza puede ser con válvulas de origen biológico, es decir, generalmente con válvulas de origen de ganado porcino, ¿no es cierto?, o con válvulas de origen mecánico, ¿no es cierto? Entonces, independientemente sea una válvula biológica o mecánica, la quimioprofilaxis secundaria es de por vida. ¿Con qué? Con penicilina benzatínica, ¿no es cierto?, 1.200 unidades internacionales administradas, ¿no es cierto?, administradas cada mes, ¿no? Bueno, eso sería todo en cuanto a fiebre reumática. No sé si tienen alguna pregunta. Antes, me he olvidado. Y también se debe realizar la quimioprofilaxis en todas las embarazadas portadoras de fiebre reumática o portador de fiebre reumática con cardiopatía reumática, ¿no es cierto?, con amoxicilina, ¿no es cierto?, o ampicilina, ¿no es cierto?, 2 días previos al parto fijado, ¿no es cierto?, o programado, ¿no es cierto?, hasta 3 días después del parto, ¿no?, después del alumbramiento. ¿Qué más? En este caso, si la paciente tiene antecedentes de hipersensibilidad a la penicilina, la alternativa será eritromicina, ¿no?, en los pacientes gestantes, ¿no? No sé si tienen alguna consulta, jóvenes. Bueno, si no hay consultas, eso es todo. Y me olvidaba de decirles, ayer por la noche recibí una notificación procedente de la decanatura de nuestra Facultad de Medicina, donde nos fijan la fecha de examen para el día sábado 17 de julio. Entonces, en ese caso, por favor, les voy a través de su presidente del curso, tengan la gentileza de hacerme llegar las propuestas de la hora de examen, ¿no es cierto?, para tomarse el examen. No sabemos
cuál será la modalidad del examen, si será presencial o será virtual. ¿Ya? Independientemente de eso, tenemos eso pendiente durante estos últimos 3 días de la semana y ya nos vamos a poner en contacto. Ahora, los temas les voy a hacer yo llegar, de qué temas vamos a dar examen hasta esta tarde, máximo hasta las 18 horas. No sé si tienen alguna consulta, jóvenes. Nada, entonces quedamos en eso. Muchas gracias, buenos días, que tengan un buen resto de jornada.